Gracias, amigas y amigos de YouTube. Luego de superar el eclipse, en el que hasta ahora no ha pasado nada de lo que temíamos, y eso que el analista más conservador, más comedido que yo pude indagar de los escenarios que se estaban diseñando para el eclipse de hoy, lunes 8 de abril, era precisamente yo. Ahora les traigo un tema inquietante, que algunos de ustedes quizás no lo saben porque no hay mucha profusión sobre eso. En realidad solo encontré un video sobre este tema preocupante. Esto va dirigido a la comunidad católica, a la comunidad protestante, a todos los cristianos del mundo. Y es que se está construyendo, redactando y está en fase final una nueva Biblia que anuncia un nuevo Angelus, que anuncia un nuevo evangelio que significa buenas nuevas. Hay una nueva Biblia que ya está pronta a salir, que es una Biblia de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es hacer que las máquinas piensen, entre comillas, tomen decisiones y estructuren incluso textos. Ahí está el chat GPT, que es un chat premeditado, donde usted puede ponerle a una computadora una tarea de la universidad, analizar, por ejemplo, el impacto del Renacimiento, del Quinquecento, que nació en Italia y tuvo su esplendor en Italia, en la cultura occidental. Y tú le pones a la máquina que debe tener 20 páginas, tiene que tener una introducción, tiene que tener tantos puntos. Y la inteligencia artificial te lo hace como en 5 minutos. Lo que hemos estudiado en universidad sabemos el tiempo que toma un análisis de un tema así, una tesina, un trabajo de tesis. Bueno, la inteligencia artificial lo hace rápidamente, lo que indica que las universidades se verán obligadas a dejar de poner ese tipo de trabajo como requisito para la graduación. Entonces, en inteligencia artificial cogieron esto, el encargado de esto es el señor Yuval Noah Harari, que nació el 20 de enero de 1976, es ateo, es de origen judío, nació en Tel Aviv y tiene su marido con el que está casado hace más de 10 años. Y él es el pensador principal, uno de los filósofos más influyentes para la destrucción de la cultura occidental. Publicó un libro nauseabundo que se llama Sapiens, de animales a dioses. Por supuesto, el enfoque que él le da es un enfoque evolucionista. Entonces, él está en la coordinación y escritura de una nueva Biblia, que yo no sé si ellos la van a considerar la palabra de Dios, para la fundación o el fundamento de una religión nueva relativista. En ambos proyectos está implicado el actual Papa. No le digo más. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de esa Biblia? Lo primero es que esta Biblia nueva, y fíjense, le quiero hacer un comentario antes. Para mí, no solamente porque fue con la Biblia que yo me crié, con la Biblia que me alfabetizó mi madre, para mí la mejor versión de la Biblia protestante, recuerden que hay dos Biblias, una Biblia que tiene 7 libros y otra que tiene 66. Pues la versión para mí que tiene mejor calidad en redacción, exactitud en datos y toda esa cosa, es la versión de los católicos Reina Valera, 1569, durante la Reforma Protestante y durante la Contrarreforma y la Inquisición. Por eso, esos dos frailes españoles, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, publicaron esta Biblia Reina Valera con una revisión que se le hizo en 1960. La publicaron en Suiza, un país protestante, fuera del influjo de la corona del Imperio Vaticano.
1569, si la memoria no me falla. La publicaron necesariamente para que no los mataran, porque le podían cortar la cabeza en Suiza. Entonces, para mí la mejor versión es esa. Hay otras versiones como la Nácar Colunga, y han surgido un paquete de versiones como una Biblia latinoamericana, y hay una que yo no la quiero ver ni de visita ni regalada, que es la NBI, Nueva Versión Internacional. Todo lo que tenga el truquito de la palabra nuevo o nueva, les aconsejo que sospechen de eso. Inmediatamente sale ese término nuevo, Nueva Versión Internacional, ya, creemos que es lo mejor. Entonces, esa Biblia, les recomiendo un video del doctor César Vidal, español, donde él explica cuántas inexactitudes, e incluso le quitaron y le pusieron cosas y dividieron textos por la mitad. Tiene esa NBI, esa Nueva Versión Internacional. El cristiano que se precie debe obtener y comprar la Biblia Reina Valera, revisión 1960, que es la mejor y la más confiable y la más creíble. Entonces, ya entro en materia. Esta nueva Biblia que se está redactando, que está ya en una fase de revisión para publicarla, cuestiona todo el contenido prácticamente de la Biblia. Si comenzamos por el Génesis, ¿qué es lo primero que va a negar? Pues por supuesto va a negar la creación, porque Yuval Harari, el compilador, es evolucionista, es ateo. Dice que es una narrativa de unas epopeyas históricas que son para el pueblo judío, y él es judío. Entonces lo primero que niega es el Pentateuco, y ahí está negando a la fe judía, porque la Torá y el Pentateuco, penta significa 5, que son los primeros 5 libros de la Biblia, como ustedes bien saben, o deben saber, o supongo que saben. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio o libro de la ley. Entonces, niega a Moisés, niega la epopeya de la salida de Egipto y la partición del Mar Rojo, niega por supuesto la esencia de los 10 mandamientos, no solo el cuarto que es el sábado, sino esa ley dada a Moisés, escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios en el monte Sinaí. La niega completamente, dice que eso es parte de una entelequia o de una narrativa construida durante siglos por el pueblo hebreo, y él es judío, Yuval Harari, y niega, por supuesto, la ley. Pero de ahí pasamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y pasamos entonces al libro de Josué, un héroe. Hablamos del libro de Jueces. De ahí vienen esos libros históricos, como está primero Samuel, segundo Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas. También están los libros, eso él lo guarda como una epopeya, como una historia nacional del pueblo hebreo, de donde yo supongo que le sacó también, porque yo pienso comprarla de que salga esa Biblia, yo supongo que le sacó también los grandes portentos de poder que hizo Jehová Dios con su pueblo, librándolo en algunas batallas y en unas amenazas que están registrados en esos libros de Josué, Jueces, Crónicas, etc. Entonces, supongo que en los libros poéticos dejaría quizás Cantar de los Cantares igual, alteraría las lamentaciones de Jeremías, los salmos le sacaría un poco de todo lo adorante o adorativo o reconocedor de la grandeza y magnificencia de Dios, porque es negando a Dios. Es una Biblia compilada y coordinada por un ateo confeso. Entonces, niega, por supuesto, la creación, porque si tú niegas, es más fácil negar la creación si tú acabas de negar al Creador, que es Dios. Entonces, yo supongo que los salmos le sacó toda la espiritualidad, yo supongo que le sacó toda la alabanza, todo lo que tiene el Salmo 23, yo supongo que le sacó también el Salmo 91,
que le sacó el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, que le sacó el Salmo 119, el más largo de la Biblia, que le sacó el Salmo 90, que es escrito por Moisés, el salmo más antiguo del libro de Salmos, tengo entendido. Y de ahí sigue con los profetas, tiene que acabar con los profetas. Todo lo grandilocuente, por ejemplo, la visión de la gloria de Dios que describe como nadie, como ningún profeta, el profeta Isaías en su capítulo 6, donde dice que vi al Señor sentado en un trono blanco y sublime y sus faldas llenaban el templo. Eso de seguro se lo quitaron. Y por ahí sigue con los proverbios, quizá los relativice porque tiene un gran impacto moral, ético también. Es posible. El libro de Job, la manifestación, uno de los libros más antiguos, tan antiguos como el Pentateuco, es posible que lo quiten también. ¿Qué más? Por ahí seguiría y llegaría hasta Malaquías. Y luego se mete en el Nuevo Testamento, que ahí sí hay cosas que eliminar. Yo supongo todo lo que ese señor y esos compiladores eliminaron o están eliminando y borrando de la palabra de Dios. Entonces, de ahí hay que ver que están haciendo un nuevo evangelio, porque recuerden, los evangelios o buenas nuevas, se detectaron o se ubicaron unos 30 escritos masoréticos que podrían ser narraciones, son narraciones de la vida y ministerio de Jesucristo como Hijo de Dios. Pero de los 30, el canon, que significa medida, esa palabra griega, escogieron 4, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Lucas, precisamente, es el único autor no judío de los 66 libros de la Biblia. El único autor no judío es Lucas, que escribió ese evangelio según San Lucas y que escribió también los hechos de los apóstoles, que debería llamarse como hechos del Espíritu Santo. Entonces, se va a ir de paro también, por supuesto, seguirán avanzando. Esas doctrinas no, la palabra escatológica que está en Daniel, que es el único libro que Jesucristo recomienda, porque claro, el Apocalipsis de San Juan todavía no había sido escrito. Pero recomienda al profeta Daniel cuando habla de la desolación, donde habla de la tribulación desoladora, la abominación desoladora. Y todo ese orden lógico, cronológico, en una línea de tiempo que ningún profeta hace, hablando de los imperios de la antigüedad. Babilónico, caldeo asirio, luego va el griego y luego va el romano, si la mente no me falla. Entonces, esta Biblia está llamada a relativizar el Evangelio. Y relativizar significa decir na en na. Esa cultura dominicana que dice que na en na, que está todo bien. Eso es relativizar todo. Ahí yo supongo que la idea de pecado, la doctrina de la redención por medio de la sangre de Jesucristo, es lo primero que van a mochar si es que ya no lo han hecho. Entonces van a desaparecer la ley de Dios, porque no hay una ley mosaica. La ley se le da a Moisés como guía espiritual y político del pueblo que había sacado de Egipto, y va a desaparecer, por supuesto, el Pentateuco. ¿Y por qué van a sustituir a toda esa espiritualidad? ¿Por qué van a sustituir todo ese sentimiento, no, toda esa adoración que ha estado en un conflicto cósmico? Elena White lo describe desde que se cayó en pecado hasta que el Señor venga, ¿verdad? Ahí se va a acabar, después que se cierre la puerta de la gracia, el juicio del gran trono blanco y todos esos acontecimientos que ella describe en eventos finales. Entonces, todo eso ellos no lo van a mencionar. Y hay que tomar en cuenta que en la doctrina judaica, en el judaísmo, no se contempla el pecado con el fragor, ni al mismo Satanás con el fragor o rigor con que se trata y se maneja
en el mundo de la gracia, es decir, en el Nuevo Testamento. No. Como ellos no aceptaron a Jesucristo, no lo reconocieron como el Hijo de Dios, como el Redentor de la humanidad, no solo de su fe exclusivista y racial, que ellos la privatizaron, el judaísmo. Al no reconocerlo, pues por vía de consecuencia, menos van a reconocer o menos iban a reconocer una idea, una narrativa del juicio final. Para los profetas, usted lo chequea, son 17 libros proféticos en el Antiguo Testamento, escritos por 16 profetas. No todos eran videntes. Por ejemplo, Ezequiel, Zacarías e Isaías eran videntes, tenían una capacidad. Por eso creo que es Ezequiel o Zacarías, lo confundo siempre. Me disculpan si cometo un error. Dice, y me tomó el Espíritu y me llevó al pináculo del templo, y me llevó a la puerta, y me llevó al monte, y me llevó al altar del sacrificio. Era un vidente que veía cosas que otros no veían. Entonces, esos autores, de esos 16 autores de 17 libros proféticos del Antiguo Testamento, Jeremías escribió 2. El libro que lleva su nombre y segundo, las lamentaciones de Jeremías. Entonces, ¿por quién han sustituido en esa Biblia al Evangelio, a la buena nueva de salvación, al sacrificio de Cristo? Que yo supongo que esa narrativa, ahí ellos consideran esa Biblia a Jesucristo como un revolucionario, como un rebelde más que protestaban contra la dominación del Imperio Romano, ya que Palestina era una provincia del Imperio Romano desde el año 64 de nuestra era. Entonces, esa idea del pecado, la idea del juicio final, no existe en esa Biblia. Entonces, ¿por qué ellos sustituyeron? ¿Por qué concepto? Bueno, ellos vaciaron una encíclica papal que se llama Laudato Si, que significa que alabado sea, que es una epístola o una encíclica más bien, con una narrativa ecológica donde se habla de sostenibilidad, de eco-friendly, o sea, de amistoso con el medio ambiente, de la conservación de las especies, de calentamiento global, el global warming, y del cambio climático. Y establece que el domingo debe ser el día contrario al que dice la ley de Dios. Por eso, a ese proyecto de Biblia que pienso comprar desde que aparezca, tenemos que meterle la lupa para ver qué es lo que nos manda el diablo. El Señor lo reprenda por medio de esa Biblia satánica. Seguimos. Entonces, con todas esas cancelaciones, ¿verdad? Yo supongo que cancelaron también los libros apócrifos que están, los 6 libros que están, los 7 libros que están en la Biblia católica, ¿verdad? Y también cancela el concepto de fe. Yo supongo que Hebreos 11, donde está el Hall of Fame, la galería o el Salón de la Fama de la Fe, también va a ser cancelado, ¿verdad? Y no va a traer un concepto o una narrativa esperada, lógica, de la venida de Cristo y del juicio final. Estemos atentos a esa publicación de esa Biblia. Pueden buscar en internet con Y y B corta, Yuval Noah Harari y la nueva Biblia de inteligencia artificial, para sustituir la palabra de Dios. Lo que en el Nuevo Testamento dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una luz que ilumina la oscuridad. Casi 20 minutos de este preocupante video. Gracias a Dios no hubo el esperado ataque. Ya Israel se está retirando de Gaza, reduciendo al mínimo
esa matanza recíproca, donde hay una cuestión muy desigual, porque a Palestina, que fue decretado por la ONU en la resolución 181 bis del 27 de noviembre de 1947, creando dos estados, y que fue ratificado en 2004 por los acuerdos de Oslo, capital de Noruega, creando dos estados contiguos en Palestina, porque la tierra que ocupan los judíos es Palestina, que en los tiempos de esa resolución ya había estado desde 1919, a la salida de la Primera Guerra Mundial, había un mandato británico sobre Palestina. La nación judía o hebrea tiene cerca de 6.000 años de antigüedad. Su calendario va, creo que por el 5.777. Pero los palestinos estaban ahí ya y todo eso era Palestina. Entonces, los dejo tranquilo por aquí 21 minutos. Completemos, por favor, de por Dios, los 10.000 seguidores, que ya llevo 9.641 según vi hace como 2 horas. Entonces, busquen bien información sobre esa Biblia. Tan pronto salga a la venta, yo la voy a comprar para ser de los primeros dominicanos que la tenga, para hacer un análisis comparativo que podría compartirlo con ustedes en un video con respecto a la versión para mí mejor estructurada, de mejor redacción, es otra cosa, y apego a la profecía y apego a los datos, que fue hecha para los protestantes por 2 frailes católicos, nada menos que Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina en 1569. 22 minutos, que Dios bendiga a cada uno. Y suscríbanse y denle me gusta a esto para que siga subiendo. Bendiciones.